Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Galvez, estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en este momento me encuentro con María del Pilar Triana, docente de la maestría de Psicología Comunitaria, ¿cierto? Ella me va a responder unas preguntas que yo le voy a hacer acerca de la asignatura de Cultura Política. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y política? Bueno, es un poco compleja la pregunta, pero diría yo que empezaría como a hablar por las diferencias, ¿no? Digamos que cuando se crea el Estado-Nación, se crea pensando en una serie de elementos que se configurarían en el Estado que nos harían similares o no, y digamos que nos definen como nación. Las similitudes estarían precisamente en la postura que se apuesta al Estado-Nación, ¿cierto? A lo que se pretende de lo que es el Estado y la nación. Y en ese escenario pues aparece la política como mecanismo, como estrategia para hablar de Estado-Nación. Digamos que ahí cabe el tema de la política. Para mí la similitud sería de que los tres están inmersos en una relación directa. Ahora, las diferencias estarían en las posturas que se asumen tanto en el Estado, en la nación, como en lo político. O sea, ¿cuáles ya son las posturas que yo asumo frente a cada una? Diría eso. Ok. La segunda pregunta dice, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, digamos que esencialmente partiríamos de que la similitud es que tanto la participación política como la mirada o el enfoque democrático pues estarían de la mano. La una no podría existir sin la otra, ¿cierto? Digamos que la democracia exige participación política, entonces estarían de la mano. Esa sería como la similitud. Ahora, las diferencias es que en muchas ocasiones, si bien el escenario de lo democrático debería permitir la participación política, no necesariamente se da. Y entonces ahí crearíamos una diferencia de cuál sería el enfoque que se le dé a lo democrático. De nuevo insistiendo en que hay más similitudes que diferencias. Ok. La tercera, ¿cómo define política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Para mí la política es una toma de decisión, una postura frente a una situación, frente a una decisión que se tiene que hacer, que se tiene que dar. Para mí eso es la política, que por eso todos somos seres políticos, tomamos decisiones frente a determinadas situaciones de nuestra vida. Ahora ya lo político es lo que nos enfrenta en un escenario, digamos, más de lo que es el Estado y donde tú asumes dentro de esas decisiones posturas frente a la forma de convivir o de relacionarte o de asumir un estado económico, una situación económica. Digamos que la política es la toma de decisiones, es un escenario para mí personal, y lo político nos pone ya en el plano de lo colectivo, ya cuando tenemos que asumir posturas y decisiones en colectivo. Okay. Para usted, ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política, bueno, para mí un elemento crucial es lo ético, es decir, yo consideraría que la cultura política parte de un escenario de lo ético, de creer que es lo mejor o no para el otro, y ahí en lo ético aparecería un escenario de bienestar subjetivo, de bienestar personal, pero también bienestar colectivo, y ya una vez teniendo esos dos, un escenario crítico frente a la vida con los otros o a la relación con los otros. Entonces parte de lo ético, del bienestar, del pensar en el bienestar personal, pero también en el bienestar colectivo, y ya lo otro pues sería más del plano de listo, yo asumo una postura, pienso en el bienestar de los otros, pero dentro de esa postura, ¿qué responsabilidades caben o no? Okay. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Entonces, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano?
Bueno, para mí hay un elemento crucial que tiene que ver con el género, la sexualidad. Creo que ahí hay una construcción de lo que es ser ciudadano inicialmente, pero también en ese ser ciudadano es qué posición asumo yo de participación o en la sociedad, cuál es mi postura. Pues digamos que uno asume posturas no solamente desde el género, sino si yo soy un niño, si soy un joven, si soy un adulto mayor. O sea, digamos que esa parte del ciclo de vida también va a definir quién soy yo como ciudadano. Y ya más allá de eso, de nuevo aparece lo ético en la construcción del ciudadano. O sea, quién soy yo desde lo ético para construirme como ciudadano. Entonces es desde lo sexual, desde el género, que me parece fundamental, desde el ciclo de vida. Ser ciudadano significa que yo paso por un ciclo de vida y entonces ¿qué defino yo ahí? Y ya lo otro, pues ya las responsabilidades que asumo. ¿Cómo define los deberes y derechos del ciudadano? ¿Cómo los defino? Bueno, pues cuando uno asume una postura en una sociedad y se construye en sociedad, pues tiene unos deberes y unos derechos. ¿Cómo lo asumo? Pues como parte de la convivencia misma de estar en una sociedad, como esa responsabilidad que tengo yo de estar en sociedad. Bueno, tutora, muchas gracias por su tiempo. Duro ese examen.